Muy buenas tardes, señoritas, señoras, caballeros. 13 horas 30 minutos. Abrimos la redacción abierta de Intereconomía hasta las 3:30 hoy aproximadamente para contarle todo lo que está pasando en España y en el mundo en esta jornada de viernes. O sea, el Black Friday con el que nos llevan dando la vara desde ni se sabe el tiempo. Y ahora que estamos usted y yo solos, le voy a decir una cosa. Estoy hasta la coronilla de Halloween, del Black Friday, del pavo de Acción de Gracias y de la madre que parió a los peregrinos del Mayflower. O sea, no hay país más cipayo culturalmente que España. Hemos deshecho toda la identidad cultural propia para convertirnos en una especie de satélite menor ¿de qué? Porque los norteamericanos tampoco cree usted que son como lo que aquí celebramos día sí, día no. Claro, luego a algunos se extraña de que la gente se ponga a buscar, ¿cómo decir?, identidades exacerbadas, ¿no? Si le quitas la suya, pues lo lógico es eso, ¿no? Alguien tendrá que ir pensando, ahora que se ha puesto de moda, gracias a Dios, replantearse tantas cosas, si el camino este en el que se ha sumergido la sociedad española de desproveerse por completo de su identidad, de su singularidad, de su tradición, que no es poca cosa, bueno, para adoptar el simulacro de una cultura ajena es realmente un buen camino. En lo que ya sé que estas cosas nos interesan a tres, pero como seguramente usted es uno de esos tres, yo se lo cuento a usted. Bueno, eso para hacer amigos. Y luego, abriendo el bloque informativo propiamente dicho, noticia importante de hoy es que ya tenemos la propuesta de fiscal general del Estado en relevo del señor Maza. ¿De quién se trata? De Julián Sánchez Melgar, al que se da ya por nuevo fiscal, aunque hay que decir que todavía queda el trámite de que el Consejo de Ministros lo apruebe y lo, en fin, se traslade y se nombre y tal, pero es la propuesta y además es un tipo de persona que difícilmente alguien se va a oponer. ¿Por qué? Pues porque Sánchez Melgar es sobre todo famoso por dos cuestiones y las dos le definen como un hombre justo. ¿Cuáles son esas dos cuestiones? Una, fue uno de los promotores fundamentales de la doctrina Parot. ¿Se acuerda usted? Antes, por el sistema ese absurdo que había en España, los beneficios penitenciarios se aplicaban al reo no por el total de la pena a la que hubiera sido condenado, por ejemplo, un asesino múltiple, 150 años, sino por la pena que efectivamente iba a cumplir en prisión, que era en todos los casos como máximo 30 años. Y así teníamos asesinos múltiples que a los 18 años estaban en la calle, lo que era objetivamente injusto. La doctrina Parot consistió, se llama así porque se aplicó precisamente una etarra de ese nombre, consistió en que los beneficios penitenciarios con reducción de condena se aplicaban al total de la pena, de tal forma que si uno había sido condenado a 1500 años por una cadena inacabable de crímenes, se le aplicaba sobre los 1500, no sobre los 30 que iba a cumplir en la cárcel. Y eso fue una buena cosa, como usted recordará, esa doctrina se aplicó con carácter retroactivo después a muchos etarras y a otra mucha gente, Gracias al Zapatero, que siempre está por medio, y a la persona que él llevó, hay que recordar esto, en fin, al Tribunal Europeo, todas estas historias, se eliminó la retroactividad, formaba parte de la hoja de ruta del acuerdo con ETA, muchos etarras pudieron, por tanto, ver abierto el camino de la puerta de la cárcel para salir a la calle, y con esta gracieta quedaron en libertad también violadores, asesinos y un montón de gente que luego pues siguió delinquiendo por España. Bueno, pero Sánchez Melgar fue de los que promovió la doctrina Parot, que es objetivamente justa. Por eso digo que Sánchez Melgar es un hombre justo. Y la segunda razón por la que es un hombre justo es la siguiente: porque él fue uno de los que se opuso a la llamada doctrina Botín. ¿Se acuerda usted en qué consiste esto? En un caso contra el banquero del mismo nombre, Botín, del Santander, se retiró la fiscalía, se retiró el denunciante y solo quedó la acusación popular frente a Botín. Y entonces dijo el tribunal, bueno, pues si se ha retirado la fiscalía, si se ha retirado el denunciante, el damnificado, pues se acabó el caso. No es suficiente con que se quede la acusación popular, que al fin y al cabo es una advenediza,
para que continuemos la causa. Y así se acabó aquel juicio contra Botín. Y uno de los que se opuso a la aplicación de esta doctrina fue precisamente Sánchez Melgar, por el criterio siguiente: lo que hace a un delito no es el hecho de que alguien te denuncie por haberlo cometido, sino la circunstancia objetiva de que hay pruebas suficientes para decir que lo has cometido, sea quien fuere quien te acuse. Por tanto, Sánchez Melgar se opuso a la doctrina Botín y también en esto fue un hombre justo. Así que bienvenido sea don Julián Sánchez Melgar, si finalmente es él quien ocupa la plaza de fiscal general del Estado, porque estas dos cosas le avalan. Más yo no sé, y habría que hablar con Berbele de Infolegal para que nos diera más información sobre el personaje, pero estas dos cosas serían suficientes para considerar que Sánchez Melgar es un hombre justo. Y como resulta que ahora lo que va a tener que liderar el fiscal general del Estado es nada menos que el movidón catalán, es muy tranquilizador saber que habrá un hombre justo al frente de la Fiscalía General del Estado. Hablando de doctrina Botín, el Partido Popular ha pedido que se le aplique para no tener que sentarse en el banquillo por el borrado de los ordenadores de Bárcenas, porque solo queda acusación popular, que es Izquierda Unida, si no recuerdo mal. El propio Bárcenas se ha retirado del caso. Bueno, aquí botines hay por todas partes y permanentemente. Esto es lo que pinta la actualidad. Iremos al Consejo de Ministros, o trataremos de conectar. Vamos a hablar del follón del cupo vasco, importantísimo que por primera vez se haya planteado en fin, una protesta contra el cupo vasco. Es verdad que le han cubierto de bofetadas a Rivera, pero tiene muchísima gente que le entiende. Yo, por ejemplo, muchísimos ciudadanos que no han votado a Ciudadanos, pero que objetivamente ven injusta esta cuestión. Hablaremos de la última hora sobre el submarino argentino San Juan, que no puede ser peor, porque la Armada ya da por hecho que hubo una explosión submarina, es decir, subacuática, y que el submarino en fin, se deshizo con toda la tripulación fallecida a bordo, y de otras muchas más cosas. Ahora, pausa para la publicidad y a la vuelta más información. No se preocupe, no ha pasado nada, están los bomberos en la mesa, pero no es porque nos haya puesto un petardo a la gente de las redes sociales de Podemos y nada parecido. Es que estamos hoy hablando de... Abrimos la cámara, por favor, cuando quieras. Un casco de bombero y todo. Bueno, Protegidos Radio. Ustedes saben, Radio Inter. Pedro Gómez, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y Javier Díaz Maroto, ¿cómo va eso? Muy buenas. Bombero de la Comunidad de Madrid, Alcorcón. Protegidos Radio, como usted sabe, es ese programa de Radio Inter que se dedica a hablar de la seguridad desde el punto de vista que a usted más le interesa, es decir, 1, cómo prevenir, 2, cómo curar. Y ofrece, en fin, infinidad de cuestiones de lo más, pero lo mejor de Pedro Gómez no son los programas de radio que hace, son las movidas que monta. Bueno, por ejemplo, esto que tiene aquí. Que tenemos uno también el día 30. Lo sé, vamos a anunciarla, porque yo no voy a poder estar en Valdemoro, sí, pero hay que anunciarla, efectivamente. Bueno, pero vas a estar de corazón, sin bueno, duda, ya, sin duda, porque vamos a apoyar la equiparación de los sueldos de la Guardia Civil y la Policía. Vamos a apoyar esa equiparación de sueldos. Y claro, dice, la movida que tenemos, porque a nosotros nos interesa fundamentalmente la seguridad de los ciudadanos, de su familia, cuando están los niños en el cole, cuando van de viaje, y luego también la reacción cuando pasa algo. Por eso está aquí Javier. Déjame que vea el casco este que me tiene flipado. O sea, se ve a través del... Sí, señor. Porque esto usted lo ve y es como esas gafas de los de Village People, que de espejo. Son además y se ve completamente. Y además, será, me imagino, la prueba de todo, ¿no? Bueno, pesa mucho, entonces que no has hecho la mili donde yo. No, está bien. Está muy bien, está bien. Es un gran casco. ¿1,5 kilos? ¿Esto, Javier, lo dota el Ayuntamiento de Alcorcón? Sí, de hecho, estos son los últimos cascos que nos han dado hace escasamente un par de semanas. Es lo último que hay en cascos. La última tecnología. Y creo que, por lo que hemos visto, que por encima de esto no hay nada. Esto es el sueño de un soldado de los tercios, de un piquero aquellos de los de primera línea, de verdad. Qué bueno, ¿no? Bueno, qué bien que...
Yo estoy intrigado. ¿De qué está hecho esto? Porque, claro, Pues, eso te permite ver, he visto perfectamente. Efectivamente. Al mismo tiempo estás enteramente Sí, protegido. Esto, el casco, está dotado de unas gafas de protección. Además. Que cortar con radial Sí. y luego, aparte de eso, podemos bajar esta máscara que nos protege de la radiación, y hasta con las máscaras ¿De la radiación? Efectivamente, Del calor, nada del menos. calor, calor. pues te protege y bueno, pues es lo último en casco. Javier, muchos niños que vean la televisión ahora van a decir para Reyes... Que mamá, pídele a los Reyes Magos, Un casco efectivamente, de bombero. un casco de bombero, el casco de la verdad Javier, es que es impresionante. efectivamente. Qué equipación cosa más tan moderna y tan está muy bien, eficaz, tan buena. Que hay que estudiar un montón para hacer una cosa de este tipo. O sea, hay cuestiones ergonómicas, cuestiones de seguridad, cuestiones médicas. Son productos muy ensayos, ensayos. Porque me imagino que estos equipos se someten a ensayos para ver la capacidad de resistencia al fuego. Bueno, imagínate. Cuánto aguantan, al impacto. Claro. Esto lleva... sí. Esto es lo último. La verdad es que estamos bastante contentos con... Estamos como un niño con zapatos nuevos, pues como un bombero con un casco nuevo. Pero aparte de esto, Javier, tú vas más allá todavía de lo que es la profesión, ¿no? y de tu dedicación hacia los demás, ¿no? ¿Qué has desarrollado para ayudar a los ciudadanos? Que lo tengo aquí al lado. Bien, bueno, pues he inventado, he patentado un sistema. Bueno, todo esto, voy a contar de qué viene todo esto. Sí, nada. Estuvimos en un incendio hace unos años, en un incendio en una comunidad de vecinos, en un cuadro eléctrico, como siempre, cuadro eléctrico, comunidad de vecinos, muchas veces el tema del mantenimiento, falta de mantenimiento, pues al final, ¿qué pasa? Pues que hay un conato de incendio que se convierte en un fuego, y ese fuego en especial fue bastante complicado, gracias a Dios no murió nadie, pero después de estar ahí bastante tiempo me puse a pensar, digo, esto no se puede evitar. Tenemos detectores, tenemos un montón de cosas, pero esto no se puede evitar. Pues al cabo del tiempo le seguí dando vueltas, se me encendió la luz, hablé con un ingeniero, de hecho, pues hasta yo no sabía ni casi lo que estaba hablando, me hizo firmar un contrato de esto de confidencialidad. Sí, claro. Y salió este aparato. Este aparato es lo que a mí me gustaría que estuviese en mi casa. Es un aparato que tiene varios componentes. Raquel, a ver si podemos ver el aparato, que es esta cosa de aquí, que yo pensaba que era para pedir a los Reyes también, y resulta que no. Sí. Esto Firewall se llama. Efectivamente. Firewall. ¿De qué consta esto? ¿De qué consta este aparato? Pues, bueno, he traído aquí una demostración, consta de, bueno, no es un detector, en realidad vamos a poner bastantes detectores en zonas estratégicas. Vamos a poner una centralita, que es esta centralita que se ve aquí, que gestiona esa subida de tensión, ese humo. Estos son los que va detectores. detector, efectivamente. No, lo otro es la señal de aviso. Estos son los detectores. Sí. Normalmente pongo una regleta, se pone una regleta de detectores, y los detectores los podemos poner en un montón de sitios de la zona protegida. ¿Y cuando el detector detecta humo, qué hace? Pues va a la centralita la señal, ¿Va aquí? y con un seccionador lo que hace es que me corta la corriente eléctrica, y es automático, muy y bien. automáticamente da la Tiene señal. Tiene aquí el Efectivamente, sistema, ¿no? con este seccionador me corta automáticamente. Vamos a ver, usted tiene la típica empresa con un montón de pinturas y de disolventes y de cosas altamente inflamables, y tiene mucho miedín. Yo también lo tendría, porque ese es el tipo de lugares donde lo vimos hace poco, no me acuerdo dónde, que aquello era bueno, inacabable. Bien, conecta usted eso a su red eléctrica, donde tiene la caja registradora de su empresa, y pone unos detectores de humo, de tal forma que cuando se produce el menor indicio de incendio, esos detectores envían la señal ahí, que lo que provocan es, un corte inmediato de la corriente eléctrica, lo cual está bien porque así, nada, en fin. Y dos, tengo varios tipos de señales. Una señal que son señales luminosas, también puede tener una señal llamadas de teléfono, pero vamos, lo de la señal de alarma y la llamada de teléfono está muy bien, pero lo verdaderamente importante es que de raíz, en el primer atisbo de humo, por ese conato de incendio, me va a cortar la electricidad. ¿Y si yo voy en un ascensor, Javier,
¿Qué Pues, ocurre si se corta la energía bien, eléctrica? pues Claro, normalmente Bueno, sobre todo no fumes, porque entonces ya sería el... Bien, una cosa que quiero decir con el tema de los ascensores, que muchas veces vamos a hacer intervenciones, gente que se queda en los ascensores, gente que se meten, si pone en los ascensores 4 personas, no nos metemos 16, como suele pasar alguna vez. Bueno. En un ascensor no nos vamos a asfixiar, o sea, digo, no en caso de incendio, pero digo en situación normal, que nos encontramos gente muy nerviosa, sí, no nos va a faltar el aire. El tema de los ascensores, cuando esto corta la electricidad, también está diseñado con otro sistema para conectarlo a los ascensores y que esos ascensores... Que lo lleve una planta y sobre una planta... Claro, bien. La señal de alarma, con ella puedo hacer lo que quiera. Mira, está teléfono, bien. Ascensores, sirenas... A mí hay una cosa, Javier. A mí este sistema, que está diseñado fenomenalmente, pero la gente se pone muy nerviosa cuando hay un fuego y todo el mundo corre hacia afuera, sí, menos los que trabajamos en seguridad, que vamos a ver si podemos salvar a alguien. Pero si el sistema pudiera llamar automáticamente, se podría. sería una chulada, porque uno se despreocupa, ya sabes que el sistema llama. Es una cosa que Sí, se puede hacer. Se puede de poner hecho, aquí y tal. Efectivamente, de hecho, de hecho no habría ningún problema. Sí, está preparado. Lo que hay que hacer es, en caso de incendio, y es una cosa que nos dedicamos constantemente en el Ayuntamiento de Alcorcón, en ¿Querías enchufar esto, me has dicho? Venga, vamos a ver cómo con lo que hacemos. Pues todo será que Raquel Salverinchón me eche ahora mismo por hacer el indio. Pon la cámara en Javier y en Pedro, y así no se me había a mí hacer el indio por aquí debajo. A ver, venga. Pues bueno, una de mira las qué cosas aparato. que hacemos Venga. mucho es estar constantemente haciendo simulacros, enseñando a los niños, vamos mucho a los colegios, a las empresas, viene mucha gente al parque, para enseñar eso, qué tenemos que hacer en caso de incendio, que casi nunca se tiene claro. Incendio, un RCP muy importante, porque la gente aspira y se queda... El tema de los desfibriladores y los detectores, muchas veces decimos, ahí va. ¿usted quiere mucho a su familia? Sí, ¿cuántos detectores tiene en casa? Y dicen, ninguno. Digo, pues entonces más vamos, hay que poner detectores. El amor el 14 de febrero. Javier, habla al micro de Pedro mientras yo coloco vale, porque si no se te oye nada. Venga, pues nada, no sé si me va a pasar por el cuello. A ver si... Es lo que tienes que hacer, sí. A ver ahora, a ver. Ya está enchufado. Vamos a ver. Bueno, este es un ensayo importante. Sí. Por primera vez. A ver si funciona. Estas son las cosas del directo. Ahora solo será que lo haga y que no. A ver si lo he enchufado bien. Bueno. Ahora ya puedo emerger. Bien, perfecto. Algo se ha roto por ahí que no sé lo que es. Esperemos que no se haya caído Mira. nada. Bueno, a ver si se ve bien. Bien. Bueno, a ver. A ver, que se vea. A Javier. Bueno, No, ahora le falta a Pedro. ¿Hace falta que detecte Ahí. o le- No. manual, le das Bien, manual? ¿cómo funciona esto? Bien, lo primero. La regleta de detectores, que no se pone unos, normalmente vamos a poner, sí, se ponen En las varios. zonas que sean más sensibles, ¿no? Efectivamente. Cuartos de contadores. Suele ser Donde haya- efectivamente. Cuando el detector pues detecta el humo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a poner a pitar. Una vez que el detector se pone a pitar, esto pasa muy rápido. Se pone a pitar y automáticamente, ¿qué es lo que hace? ¿Y le ponemos que pite? A ver, Ya está. ¿cómo hace? Ya se ha cortado. Funciona así de rápido. O sea que en un segundo, menos de un En segundo. un segundo. A ver otra vez. Lo vamos a volver, Gonzalo, lo vamos a volver a rearmar. A ver, vamos a ver. Es una primicia, Bien. Esto lo he hecho deprisa y corriendo, a ver si se ha apagado ya la luz. Bien. Tenemos nuestros detectores. Sube el humo. El primer humo, cuando hay un calentamiento, el primer humo que sale nos lo va a detectar. Automáticamente los detectores que hacen, pues empiezan a pitar, empezaría a pitar. En cuando empieza a pitar, la central de control le manda la orden, manda la orden y el seccionador me corta el suministro eléctrico, automáticamente. los ascensores se van a una zona segura. Los ascensores, si lo conectamos, se irán a zona segura. Si queremos que haga llamadas Nos puede hacer llamadas, muy bien. Lo podría hacer cualquier cosa. Muy bien. Está, lo que pasa es que no puedo traer aquí todo lo que... Bueno, lo que detrás de esto. bueno. Bueno, pues le vuelvo a dar, fijaros qué rápido. Ya se ha activado. Ya está. Y encima hay una luz luminosa, Efectivamente, ¿no? esta luz puede estar en todos los pasillos, Diciendo... estar emitiendo una señal, pues... La verdad es que es después del incendio, después de lo que vi,
desde el punto de vista de un bombero. Humano. Vamos a ver, ¿por qué tenemos un montón de avisos? Los avisos, siempre que hay un incendio, pues sí, suenan alarmas, sí, pero eso sigue. El incendio sigue. La prevención importante. Efectivamente. Con esto, automáticamente, de raíz, cortamos el problema. Javier, yo primero quiero felicitarte por este invento tan magnífico, porque yo estoy convencido de que va a salvar vidas, ¿no? Seguro que sí. Todo esto, supuesto, para eso está. Al final se inventa para eso, para salvar vidas. La prevención, esto es prevención. Y luego, cualquiera lo puede instalar en su casa o en una empresa, os quiero decir, porque esto, yo por lo que veo, debe de costar poco. Esto es un producto pues que por el coste, por todo, es algo bastante económico. Es muy económico. De hecho, quien dice, hace nada que estoy con este. ¿Estás con ello? Que estoy con ello, y la verdad es que bueno, me está sorprendiendo porque me están llamando. Me han llamado ya un par de empresas que la verdad es que me he quedado un poco sorprendido. Y bueno. Yo creo que nosotros que nos dedicamos a la seguridad y al bienestar social, ¿no? Este tipo de cosas que fluyan y que es genial, porque con que se salve una vida sola, ya es un éxito, Javier. Lo justifica. Efectivamente. Bueno, pues esto es lo que hay. Y la verdad es que está francamente bien. Oye, a ver si traéis más cosas de esto. Sí que hay. Hablando de esto es prevención. Sí, señor. Cuéntalo de Valdemoro. Bueno, pues Javier, sabes que Intereconomía está muy por la labor de ayudar en la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía con respecto a otros cuerpos de seguridad del Estado que hay autonómicos, la China, Policía Foral, el Mossos de Escuadra, y entonces tenemos una gran campaña junto con Jusapol. También está el partido Vox, que también está muy implicado, como lo vimos el sábado en la manifestación que hubo en Madrid, que fueron más de 50.000 personas, y no queremos que eso quede ahí, que quede en un impacto solo. Entonces vamos a hacer conferencias para llegar a los guardias civiles, a los policías que no pudieron ir a esta manifestación, y hacemos unos coloquios, unas conferencias donde se explica este proceso, cómo va, qué soluciones puede tener y de qué forma podemos empujar todos a la vez para que se consiga el objetivo, que es tener un sueldo digno y que las familias puedan vivir con dignidad, ¿no? Y eso es, y tenemos la primera de los encuentros, lo tenemos en Valdemoro este jueves, el día 30, en una cafetería además histórica allí en el pueblo, que es Quinito, donde los guardias jóvenes iban cuando eran unos críos a la discoteca a bailar, y lo hacemos allí. Ya se han inscrito muchísimas personas de Guardia Civil, familiares, policías, y estaremos allí debatiendo sobre este asunto a ver de qué forma se puede solucionar rápido. Bueno, y lo contaremos aquí con más calma. Muy bien. Enhorabuena por el invento, maestro. Muchas gracias. El caso no me lo puedo quedar, ¿verdad? No, pero te vamos a conseguir uno, Javier. Te vamos a conseguir uno. Muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a recibir a Antonio Banda, y como hay que desmontar aquí todo el aparato, si te parece, Raquel, vamos a recordar el vídeo editorial que Julio Ariza grababa para La Gaceta ayer, y así nos da tiempo a llevarnos el antiincendios sin que se nos queme nada y a devolver este magnífico casco que me ha dejado enamorado. Don Julio Ariza, hasta la noche. Necesitamos que la política vuelva de nuevo a ser esa actividad noble y maravillosa que trata del ser humano como sujeto de derechos, también de deberes, de libertades. La política, esa política con mayúsculas que consiste en prever y proveer. ¿Ustedes creen que es normal que ha sido político, que han previsto y han provisto una posible sequía en España, tal cual la estamos sufriendo ahora? ¿Es que la sequía es algo que no es previsible? ¿No es un hecho cíclico por sí mismo y especialmente en nuestro país, conocido y reconocido por cualquiera que se asome a la historia pluviométrica de España? Las pensiones, ¿no era previsible que iba a haber un vuelco en la pirámide de población y que no iba a haber en la práctica recursos para que muchas personas en el futuro puedan cobrar sus pensiones tal y como han devengado desde el punto de vista del derecho a partir de sus cotizaciones de toda una vida de trabajo? ¿No era previsible que con la inmigración musulmana se podían plantear problemas de no adaptación, de no integración en nuestra sociedad y problemas en la práctica también de terrorismo? ¿No era previsible que eso ocurriera si se aceptaba una
inmigración indiscriminada a la que se le dan todos los servicios gratuitamente que ni siquiera los españoles que vivimos aquí, a los que ni siquiera tenemos derecho a ellos? ¿Ustedes creen que la política puede ser lo que es en la práctica hoy, que es una lucha por el poder, un entenderla como un fin en sí misma y no como un medio para conseguir la felicidad, la justicia, la libertad y el progreso de nuestro pueblo? Pues si volvemos a estos planteamientos puede ser que nos empiece a ir un poquito mejor. Tal como lo veo yo hoy, no hay partido político que asuma un cambio en la forma de hacer política de nuestro país. Así que seguiremos teniendo sequía, nacionalismo, inmigración desbocada, carencia de recursos para pagar las pensiones, etcétera, etcétera. Pero hoy, de todas estas cosas, nadie quiere hablar. Hasta mañana. Esto es lo que hay, y además es verdad, quiero decir, hay una sensación de ínfimo nivel de la clase política española, que es lo que se vio en las Cortes ayer con el tema del cupo vasco. O sea, una cosa, ver a ese maroto ahí puesto como si fuera un torero. Por cierto, se retira Padilla, que dice que se corta la coleta, no me extraña. O sea, yo te puedo decir lo que es, con un solo ojo, acercarte a algo que se mueve. Ver a ese tío con un solo ojo, controlando a un toro así, es milagroso. Claro, y está lleno de agujeros por todas partes, como está el pobre. Pero en fin, maestro, ha sido de verdad un honor. Además hace los parches con la misma figura que yo. Sí, Adriana Eslava, que desde aquí le mandamos un beso. Don Antonio Banda, filcapital.com. Hoy es viernes, él suele venir los jueves, pero como hoy era Black Friday, pues ha dicho, yo también me sumo. Me apunto. Vamos al tema de las ofertas y de las propuestas. Y yo quería preguntarle de paso. Tenemos Black Friday, nosotros en Filcapital. O sea que, no me lo puedo creer. Los que nos estén viendo pueden entrar y van a poder hoy hacerse clientes de Filcapital en vez de por 150 euros, por 50. Hemos hecho una rebaja de 100 euros. ¡Hala! Pero eso no es una rebaja, eso es un me lo quitan de las manos. Pues hoy, es solamente hoy, el Black Friday, hemos hecho eso fundamentalmente para probar si efectivamente el problema de pagar 150 o 50 es la causa de que los clientes vengan más o menos, no sé. Claro. Filcapital.com. ¿Se conoce de qué consiste la cosa? Usted tiene un dinero en el banco y lo tiene, o en su casa, y lo tiene muerto de asco. Porque además con el interés que le dan, pues ya se figurará usted. ¿Qué le ofrece Filcapital.com? Una propuesta para que usted sea dueño de su dinero y le saque rentabilidad sin perder la soberanía sobre su dinero. Es decir, en función de un cuestionario muy fundamental de exposición al riesgo suyo, personal, de su dinero, quiero decir, no de usted personalmente, Filcapital.com le ofrece una panoplia de opciones. Y además no se le ofrece un señor que habla con usted, se le ofrece un programa robotizado, que es la forma más matemática de hacer esas cosas. Y con esa información usted va a su banco y le dice al señor del banco, Mariano, me lo pones... Bueno, Mariano quizás no sea el nombre adecuado. Bueno. Cristóbal, me lo pones aquí. Luis, aquí, bancarios hay muchos. ¿Verdad? Bien. Y de todos y si usted quiere además información todas las semanas sobre cómo está yendo el asunto y si hay que cambiar y cómo... También se le hace Filcapital y además, si el otro era gratuito, esto lo es casi porque la cantidad eran 150 euros al año. Al año, sí, o sea, 50 céntimos al día. En fin. Pero ya que está aquí, yo quería preguntarle lo siguiente, que es una cosa que personalmente me inquieta. Vamos a ver. ¿Tú serías capaz de explicarme las diferencias y lo conveniente o inconveniente de un fondo de pensiones, un plan de pensiones, un plan de jubilación, todo eso cómo va? Bueno, lo principal que tenemos que preguntarnos ahora es qué nos va a pasar con la jubilación. Bueno, pero eso yo creo que la respuesta la tenemos todos. Eso es, o sea que no vas a tener jubilación. Claro. ¿Qué ocurre? Que entonces tienes que prepararte. La forma de prepararte es de distintas, ¿no? Hay distintas opciones. ¿Qué es un fondo de pensiones? Un fondo de pensiones es un activo que lo que hace es invertir un capital que está dentro, tú aportas y en función de su coste, de su cartera, vas a tener una rentabilidad. Las inversiones en fondos de pensiones y planes de pensiones tienen una ventaja fiscal, que es que tú hasta 8.000 euros que aportes en planes de pensiones anualmente te los puedes desgravar enteros, ¿no? Desde 10 euros hasta 8.000, en función de tu capacidad, pues vas a tu renta y te los desgravas. Luego hay otra serie de planes de ahorro, de una cosa que se llama Unit Link,
y sistemas de ahorro parecidos, PIAs, PEAs, cosas así, que lo que le diferencia es que en un plan de pensiones, cuando tú haces la aportación, para sacar esa aportación tienes que esperar hasta que cumplas, hasta que estás jubilado, es decir, o que cumplas 65 años, o 66 o 67, cuando en función de cómo vaya evolucionando. Y hasta entonces, salvo que tengas alguna circunstancia especial, como que es pues haber estado parado de larga duración, que tengas una enfermedad grave, en esos casos también puedes rescatar tu plan. Si no, tienes que esperar hasta que cumples, hasta que estás jubilado con el papel de jubilación. Te traes a tu banco y entonces puedes. Y estos son los planes de jubilación. Los fondos de pensiones y planes de pensiones. Vale. Los otros, que están determinados como formas de ahorro, lo que ocurre fundamentalmente es que no tienen ventaja fiscal, pero la diferencia es que normalmente tienes un periodo menor de inversión. O sea que tú puedes hacer un plan de ahorro y a lo mejor el plan de ahorro son 5 años. Y entonces en 5 años puedes ir aportando para luego sacarlo. O sea que no tienen mucho que ver con tu jubilación, sino más bien con el ahorro. Sí, sí. O sea, que por diferenciarlo hay en un lado los planes de pensiones y fondos de pensiones, que es lo mismo, que tienen objetivo tu jubilación, luego están los fondos de inversión que tienen objetivo la inversión, y entre medias hay muchos productos financieros que te acompañan y hacen una mezcla de ahorro-inversión, que se llama, ¿no? O sea que sin tener, porque ninguno de ellos tiene ventaja fiscal, el resto, y lo que sí pueden ayudarte es hacerte pues si quieres comprarte un coche y resulta que cuesta 20.000 euros y lo quieres comprar dentro de 5 años, pues te haces planes de... Eso es, o sea que ese tipo de cosas. Fundamental entender que para la jubilación son los fondos y los planes y que tienen ahorro fiscal, y para, desde luego, la inversión, lo mejor es un fondo de inversión, y los fondos de inversión tienen la ventaja que también lo tienen los fondos de pensiones, que es que tú puedes traspasarte de un fondo a otro sin pagar nada a Hacienda, ¿no? Lo pagas todo al final. La cuestión es que ese dinero que tú pones ahí, se lo pones a alguien para que te lo mueva. Eso es. Y ellos se encargan de hacer, por así decir, el negocio con tu dinero. Bueno, te garantizan que te lo devolverán, eso es verdad. Te garantizan que te devolverán, o sea, te devuelven, porque al final tú lo que haces es una inversión. Se la encargas a alguien que es tu gestor, que te cobra por gestionarte. En los fondos de pensiones, hace 2 años el máximo que podían cobrar era un 2%, hace año y medio lo rebajaron al 1,5%, y ahora hay un plan que está preparando el gobierno para que ese 1,5% se reduzca a un máximo de 1,25%, y en función del tipo de fondo que tengas, pues puedas cobrar un máximo que va desde el 0,5 hasta ese 1,25%. ¿Qué ocurre? Que, o sea, cuando tú contratas un plan de pensiones o un fondo de pensiones, normalmente el que lo contrata hace una labor que es más de ahorrarte la parte fiscal, y te olvidas de esto, que es lo más importante, la gestión, ¿no? Tienes que buscar un buen gestor, claro, que cobre poco y que además tenga algo muy claro, que es qué es lo que necesitas, ¿no? Que es cuál es tu perfil de riesgo, y si ese perfil de riesgo corresponde al fondo en el que estás invertido, porque de esa manera vas a saber más o menos cuánto vas a tener para tu jubilación. Si no, tienes muy difícil pues tener una jubilación con tranquilidad, ¿no? De hecho, por ponerte de ejemplo, en Estados Unidos, al no haber seguridad social, los que empiezan a trabajar, pues lo que hacen es contribuir a un plan de pensiones. O sea, que ellos se crean su propia seguridad social. Porque si no, en Estados Unidos, cuando cumples la edad de jubilación, el Estado no te da nada. O sea, no se acuerda de ti porque no ha contribuido. Y eso lo hicieron precisamente porque si el Estado coge tu dinero y lo invierte, pues tienes nuestra situación, que es una seguridad social quebrada, ¿no? Y entonces, pues realmente lo que está haciendo ahora el que contribuye a la seguridad social es pagar las pensiones del que está jubilado ahora, no prepararse para pagarte a ti las pensiones que está contribuyendo. Al final es lo del famoso sistema Ponzi de estafa piramidal, sin que... Vamos a ver, aquí yo quiero romper una lanza por el tipo que concibió la seguridad social en su momento, y cubrir de estiércol al que no fue capaz de modificar el sistema cuando se veía que las condiciones objetivas habían cambiado, porque en su momento tenía todo el sentido del mundo, porque había 3 o 4 trabajadores por pensionista, pero evidentemente esas circunstancias han ido cambiando a medida que se reducía el crecimiento demográfico y se ampliaba el número, claro, y se ampliaba el número de personas mayores, y nadie ha hecho nada en estos últimos 40 años por cambiarlo.
que eso es lo que no puede ser. ¿Ahora qué tenemos? Bueno, ahora tenemos la opción, entre otras cosas, de hacernos nuestro propio plan con filcapital.com, entre otros instrumentos, claro. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es analizar realmente cuál es el futuro de las pensiones, ¿no? y cómo se puede afrontar eso. Y lo que hemos considerado y creado ha sido una cosa que se llama ciclo vital. Ciclo vital consiste en que nosotros hacemos un análisis de a nuestros clientes y les decimos cuáles son sus perspectivas respecto a su plan de pensiones y respecto a la inversión, ¿no? Porque si tú tienes un máximo de 8.000 euros, pues a lo mejor no tienes que llegar a ese máximo, a lo mejor te conviene, pues sobre todo porque hay un elemento clave que en España también es diferencial. Nosotros nos dedicamos a pensar en las pensiones en los meses de noviembre y diciembre. Y ya está. ¿Sí? Claro, hay unas campañas que habrás visto de los bancos que solamente las tenemos en noviembre y diciembre. Y te dicen, pues traspasa tu fondo y te doy un 4%. Que no me había fijado. Pues sí, o sea, esos 2 meses, o sea, por hacerte el número, el 95% de las suscripciones en fondos de pensiones se realizan en el mes de diciembre. En el mes de diciembre. Los otros 11 meses del año, para la gente no existen las pensiones. Pero claro, faltan 15 días para acabar el año y resulta que se sientan allí en el banco y digo, es que voy a pagar. Entonces dicen, pues, ¿y qué hago? Contribuir con mi fondo de pensiones. Y cojo 3.000 euros, que ya tenía pensado para Navidad, y resulta que no, que lo tengo que dedicar a pensiones. Si ese concepto lo cambiases y dijeses, bueno, 3.000 euros, yo hago una contribución de 300 euros al mes. Empiezo en enero, febrero, hago contribuciones periódicas y al final del año, pues resulta que llego a diciembre tranquilamente y no tengo que hacer nada especial, sino que esperar a que lleguen las Navidades. Eso es lo que hay que cambiar, y nosotros el concepto que tenemos, que es de ciclo de vida, consiste en que te vamos a seguir todos los meses, todos los días, y te vamos a decir, oye, tú tienes que contribuir este mes a tu fondo de pensiones con 275 euros. Además de tu capacidad de ahorro, si tienes 500 euros, pues le dedicas la mitad a pensiones y la mitad a fondos de inversión. Resultando en función de tu edad, de tu capacidad de riesgo, pues a lo mejor lo que tienes que dedicar a pensiones son 100 y 400 a fondos de inversión. O sea, que eso va a estar personalizado y buscando la cartera individual de cada cliente con el objetivo de cumplir eso que te planteas, que es llegar a la jubilación con total tranquilidad. ¿Y eso también hay en vuestra dirección, filcapital.com? Sí, entras y lo tenemos todo. Filcapital.com. Y Antonio Banda al aparato. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias. A lo mejor le viene bien un plan de estos a Carolina Vescansa, ¿sabe usted? Porque ha presentado un plan de reforma constitucional, por cierto, bastante sensato, todo se ha dicho, y Pablo Iglesias ha puesto como una hidra. No se nota, bueno, Antonio, adiós, bueno, pero sí, así que mientras Antonio Banda se marcha y viene Fátima García Manzano para contarnos cómo está este asunto, que es muy serio, porque es una grieta, por primera vez una grieta importante en Podemos sobre un asunto realmente serio, fundamental. Vamos a ver cómo tratábamos en el telediario de ayer esta cuestión de la reforma Vescansa, y enseguida con Fátima García Manzano entramos a fondo. Nueva crisis interna en Podemos. Carolina Vescansa ha vuelto a echar un pulso a Pablo Iglesias. La cofundadora de la formación morada ha dado a conocer su propuesta para resolver el problema territorial respecto a Cataluña, cuestionando el posicionamiento de la dirección de su partido. Plantea hacer el Senado una Cámara territorial con competencias en materia de financiación autonómica, una profunda reforma electoral y, por último, una regulación exhaustiva de los referendos, de tal forma que la comunidad que quiera independizarse deberá ganar 3 referendos y 2 elecciones, algo que contrasta con la solución de Pablo Iglesias de convocar directamente un referéndum de autodeterminación. Hoy en los pasillos del Congreso, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón eran preguntados por esta cuestión. ¿Qué han dicho ambos líderes? Redacción de informativos, Marta García Villanueva. Buenas noches. Buenas noches, María. Pues el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha intentado quitarle hierro al asunto al asegurar que todas las propuestas son bienvenidas. Eso sí, afirma no haberse leído el texto de su compañera Carolina Vescansa. El que sí que lo ha hecho ha sido Íñigo Errejón. Recordamos que Vescansa siempre ha sido mucho más afín al bando rejonista dentro de la guerra interna del partido. Dice no habérselo leído al detalle, pero se compromete a imprimirlo y leérselo en su totalidad. Lo vemos. No he podido leerla todavía, pero todas las propuestas son bienvenidas en los debates en Podemos. Bueno, me parece que es un debate que está abierto en España en general y que es normal que haya diferentes propuestas y diferentes ideas. No la he leído en detalle, pero lo haré. Bueno, ¿qué está pasando allí? Fátima García Manzano, feliz viernes. ¿Qué tal? No diré feliz Black Friday. Ya le he dicho antes que estoy hasta el gorro de Halloween y de la madre que parió a los padres peregrinos del Mayflower. Bueno, ¿qué digo?
¿Qué está pasando allí? Me ha encantado lo de Carolina Vescansa, ¿eh? Sí. O sea, es sensato. Va a poder estar de acuerdo o no, pero es una mujer seria. Y esto en la política española de hoy, ¿no cree usted que es una cosa muy frecuente? ¿En qué consiste la reforma Vescansa? Pues consiste en... Tiene una parte, bajo mi punto de vista, tiene una parte programática, una parte que se centra mucho en el programa de Podemos, una parte de fondo, pero sobre todo la parte de forma, que es como yo os dije que no íbamos por buen camino, yo presento mi propia reforma constitucional para que os deis cuenta de que hay otra vía, que no es siempre la de apoyar a los separatistas, y así que empecéis a abrir los ojos. O sea, esto es coger el papelito, dirigirse a Pablo Iglesias y en la nariz hacerle, mira, Pablete, ¿no? Eso es. Ya. Claro, Eso si se ha es. puesto como se ha puesto. Todo el mundo ha valorado mi propuesta, pero a ti, en cambio, los rankings de opinión y todas las encuestas te van bajando posiciones poco a poco. Entonces, yo creo que ha sido una estrategia bastante inteligente por parte de Vescansa. El texto es público, el texto de la reforma que propone Vescansa, lo hemos publicado en la Gaceta. Ajá. En la Gaceta. Lo tiene usted todo lo que hay que saber sobre esta reforma constitucional de Carolina Vescansa. Y a ti, ¿qué es lo que más te, cómo decir, dónde pondrías el acento? ¿En el texto de la reforma, en lo que esta mujer ha pensado, o en el hecho de que ha generado deliberadamente una crisis interna? Para mí, en el hecho de que ha generado una crisis interna a menos de un mes de que se celebren las elecciones catalanas. O sea, yo creo que Podemos ya se está fragmentando de una forma que ya le va a pasar factura en el 21 de diciembre. Ellos dicen que no, que Xavier Domènech va a salvar un poco la candidatura de los comunes, pero lo que sí es cierto es que o cambian la estrategia o para las elecciones generales van a tener un serio problema de credibilidad. Porque ahí no solo les votan los catalanes, ahí le votan todos los españoles. Efectivamente. ¿Y en el otro asunto, el asunto de la chicha, de la reforma concreta? Bueno, la parte que yo no comparto es que quiere incluir el derecho a decidir dentro de la Constitución, que bueno, eso es puramente programático, viene de la izquierda y de Podemos. Pero hay una propuesta que me parece bastante inteligente, que es la de elegir al presidente del gobierno por doble vuelta. Que no me llega a disgustar demasiado, siguiendo así un poco el modelo francés. Sobre todo después de lo que hemos visto que pasaba con unos y con otros, ¿verdad? Efectivamente. Entonces favoreces la gobernabilidad, favoreces la creación de acuerdos y favoreces que tú votes que la persona que haya sido elegida por los ciudadanos sea el que sea presidente. No luego estos pactos como intenta hacer Sánchez o como intenta continuamente hacer Que será otra forma de tal. Bueno, efectivamente. Ahora te vas a la radio zumbando. Efectivamente, corriendo. Pues nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vámonos al Palacio de la Moncloa, que está allí don Íñigo Méndez de Vigo, que se ha bajado del carrito de golf para dirigir la rueda de prensa de todos los viernes. Y ya sé que usted, objetivamente perdemos, es decir, reemplazar a Fátima García Manzano por Íñigo Méndez de Vigo. Pues qué quiere usted que le diga, es lo que es, pero la actualidad manda. Así que cogemos desde mi PC, mi querida Raquel, la señal de Íñigo Méndez de Vigo y despedimos a Fátima García Manzano deseándole un muy feliz fin de semana. Sí, sobre todo muchas horas de sueño, es lo que me hacen falta. Méndez de Vigo. Un gobierno de unidad próximamente en la ciudad del Cairo y reiteró su apoyo a una España fuerte y unida en el marco de la Constitución y la Florida. También, como en los próximos días el presidente del Gobierno va a participar en la cumbre Unión Europea-África, que tendrá lugar en Costa de Marfil los días 29 y 30 de noviembre. Posteriormente, el próximo 5 de diciembre, se desplazará a Londres para entrevistarse con la primera ministra del Reino Unido, doña Theresa May, para hablar de temas bilaterales y también para hacer un balance del Brexit. Precisamente el día anterior, el 4 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno, que como saben ustedes preside la coordinación interministerial en España sobre el Brexit, se reunirá con el negociador por parte de la Unión Europea, don Michel Barnier. Y por último, de aquí a finales de año, el presidente del Gobierno tiene previsto participar en el último Consejo Europeo del presente año, que se celebrará los días 14 y 15 de diciembre en Bruselas. Asimismo, justo antes de esa fecha, acudirá el señor Rajoy a la reunión de líderes mundiales para respaldar el llamado Acuerdo de París. Se celebrará en la capital francesa
el Acuerdo de París sobre el cambio climático, como saben ustedes, se celebrará y acudirá el presidente del Gobierno a la capital francesa el próximo 12 de diciembre. También quería resaltar cómo la Comisión Europea aprobó el pasado miércoles, dio el visto bueno al borrador cuentas públicas del año anterior, pero ha tenido que enviar ese proyecto del 18 a la Unión Europea, y la Comisión estima que cumple las líneas generales de los requisitos establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y la Comisión valora también que España pueda salir en el año 2018 del procedimiento de déficit excesivo. Estamos, por tanto, en una larga carrera que comenzó cuando el Gobierno Rajoy I, en diciembre del año 11, se encontró con un déficit nominal de más del 9%. En estos años hemos reducido de forma muy notable ese déficit, cumpliendo con los compromisos de la Unión Europea y facilitando en que España pueda estar en estos momentos a la cabeza del crecimiento en Europa y también de la creación de empleo en Europa. El comisario europeo, el señor Moscovici, ha destacado en este informe del que les hablo de esta semana, que la Comisión Europea no va a pedir a España más ajustes, y también ha hecho referencia a la incertidumbre que es sobre la economía española, que sobre el futuro de las cifras de crecimiento está provocada por la situación política en Cataluña. A ella me quiero referir también brevemente para recordar cómo en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea del pasado lunes tuvo lugar el proceso de elección de la ciudad elegida para albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento, que después del Brexit saldrá de Londres. Ha sido Ámsterdam la ciudad elegida. Desgraciadamente, Barcelona quedó fuera en la primera ronda de votaciones. No voy a entrar ahora ni en lamentaciones ni en volver a repetir las condiciones que reunía a Barcelona ni lo que hubiera supuesto. Simplemente quiero decir que Cataluña y España han perdido una gran oportunidad, y la convicción que tenemos desde el Gobierno de que es la consecuencia de que Barcelona al final no estuviera jugando la partida han sido la desconfianza, la inseguridad, la inestabilidad provocada por los intentos secesionistas, que han llevado a Barcelona, a Cataluña, a un creciente desprestigio y a pérdida de su reputación institucional. Esta decisión de la Unión Europea certifica el último daño y perjuicio infligido a Cataluña por los responsables de haber puesto en Cataluña en marcha un desafío al Estado. Un perjuicio que se une a la fractura social, a la ruptura de la convivencia, y también se une a los datos que conocemos, a la huida de las empresas. Más de 2.700 han cambiado su domicilio social, domicilio fiscal más de 1.000, y también a los datos que vamos conociendo de Cataluña desde el último mes de octubre. El desplome de un 56% en la contratación de oficinas en Barcelona, la cifra de negocios de industria que pasó de un crecimiento de casi el 10% en agosto al 3,3% en septiembre. El sector de servicios se ha ralentizado en el mismo periodo de un 9% al 4%. Las agencias de viajes acusan también una caída de ocupación hotelera. Las previsiones de las ventas en grandes superficies, el descenso que prevén es de un 20%, en el pequeño comercio un 3%. Es decir, estamos hablando de cifras económicas, consecuencia de este desafío secesionista, que influyen mal en la economía catalana y por ello también en la economía de todos los españoles. El presidente del Gobierno también esta semana ha estado en una cena con los empresarios catalanes y les ha pedido que a las empresas catalanas que se queden en Cataluña después de 155, con la convocatoria de elecciones hay que pasar página, tenemos todos que pasar página, y ha exhortado también a que no se boicoteen productos catalanes. Estas cifras contrastan con otras cifras de la economía española que son muy positivas. Las exportaciones españolas registran un nuevo máximo histórico hasta septiembre, han aumentado más de un 9% y superan a la zona euro, que está en el 7,4%. La cifra de negocios en la industria también crece con fuerza en septiembre, más de un 10%. La mayor subida
en el índice de entradas de pedidos en la industria desde que hay registros, una variación positiva del 15%. Por tanto, estamos hablando de buenas cifras económicas en la línea de ese crecimiento del que hablábamos, del 3%, y por ello creemos, insisto, que el 21 de diciembre tiene que cerrarse la puerta a la inestabilidad y a la inseguridad y abrirse la puerta también a que Cataluña siga con el resto de España en los datos positivos que hemos venido contándoles a ustedes. El ministro de Justicia les hablará, aparte del proceso de nombramiento del fiscal general del Estado, les hablará también del proyecto de ley por el que se regula la orden europea de investigación. Yo paso a contarles también 2 reales decretos ley en el ámbito económico que ha acordado el Consejo de Ministros hoy. Uno, por el que se modifican el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y diversidad. Se trata de transponer una directiva comunitaria. Llevábamos ya retraso. Saben ustedes que el Gobierno está haciendo un esfuerzo por cumplir con sus obligaciones con la Unión Europea. El año que el Gobierno estuvo en funciones no pudo. La ley del Gobierno se lo impedía tramitar proyectos de ley. Muchas directivas comunitarias requieren para su transposición un proyecto de ley. Por tanto, tenemos retraso y esta es la causa por la que se utilice este decreto ley para llevar a cabo la transposición de esta directiva, o de parte de la directiva que no estaba transpuesta. Se refiere a un aumento de la información no financiera en el informe de gestión que acompaña las cuentas anuales, en lo relativo a cuestiones sociales y medioambientales, y también se incluye la divulgación de las políticas de diversidad en las sociedades. Esta ley está pensada para las grandes empresas, por tanto, empresas con una media de 500 trabajadores durante el ejercicio, y va en la línea de una mayor transparencia a la hora de que los accionistas conozcan cuáles son las políticas de las empresas. El segundo Real Decreto Ley, también en el ámbito económico, presentado por el ministro de Economía, es de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. También aquí se trata de la transposición de otra directiva comunitaria que garantiza el derecho universal a tener una cuenta de pago básica. Cualquier ciudadano puede abrir una cuenta de pago, una cuenta bancaria, tener acceso a una serie de servicios como son la domiciliación de recibos, el uso de tarjetas o transferencias, también la posibilidad de traspaso de cuentas de pago y, finalmente, la comparabilidad de las comisiones que cobran las entidades de crédito. Por tanto, 2 decretos leyes que ha aprobado el Gobierno y que serán convalidados o serán sometidos a convalidación en los próximos 30 días. Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza a la entidad Redes, la concesión de ayudas a ejecutar para el desarrollo del Plan Nacional de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital de España. Es el ministro de Energía el que ha hecho la propuesta de 6 proyectos pilotos de edificios inteligentes dentro del Plan de Territorios, por un importe de casi 20 millones de euros y que van a cubrirse fundamentalmente a través de fondos FEDER. Y es lo que se llama el Internet de las cosas. Son instrumentos para lograr mejorar la empleabilidad de edificios, por ejemplo, de contenedores, de polideportivos, de museos, etcétera, etcétera, para que las nuevas tecnologías, la agenda digital, nos ayuden a una mayor y mejor gestión de los mismos. Por tanto, estas son, en suma, los acuerdos del Consejo de Ministros, que también ha nombrado hoy, aceptando la propuesta que le hizo ayer el patronato de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, a don Emilio Lora Tamayo Docón como rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, agradeciendo al anterior rector, a don César Nombela, que se ha jubilado los servicios prestados. Hasta aquí lo mío. Dejo al ministro de Justicia para que le hable de temas muy importantes que ha tratado hoy también el Consejo de Ministros y que afectan a su departamento. Muy buenas tardes, y son tres las cuestiones que quería informarles. En primer lugar, lo ha mencionado ya el ministro portavoz, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de Real Decreto para enviarlo al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria, un proyecto por el que se modifica
la ley vigente, la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en el ámbito de la Unión Europea. En esta Unión Europea basada en la confianza y en la cooperación entre los Estados miembros, tal como establece el artículo 82 del Tratado de la Unión, hay que crear instrumentos para que sean eficaces los mecanismos de cooperación entre los jueces, los fiscales de los distintos países de la Unión Europea. La situación actual, como pasa tantas veces, es muy heterogénea entre todos los miembros de la Unión y la directiva que se aprobó y que ahora iniciamos su tramitación como proyecto de ley pretende normalizar, homogeneizar, de tal manera que cuando un juez, un fiscal de cualquier Estado miembro solicite que se realice una prueba de investigación en otro Estado miembro, estamos pensando en pruebas tales como entradas domiciliarias, grabaciones, accesos a bases de datos o reconocimientos, en fin, las pruebas habituales, las medidas de investigación que solicitan los jueces y los fiscales, pues que eso se haga de manera coordinada mediante un sistema simplificado, un procedimiento que tiene un soporte documental, se transmite electrónicamente y que además se normaliza el envío y la recepción. Hasta ahora, cada juez se tenía que relacionar con el juez donde se tenía que llevar a cabo la actividad, y ya se pueden imaginar que eso es tremendamente complejo. Lo que hacemos ahora, a través de este proyecto de ley, que además hemos solicitado al Congreso de los Diputados que se tramite por trámite de urgencia para acortar los plazos, para hacerlo más rápido, está también dentro de este contexto que decía el ministro portavoz de las directivas pendientes de transposición, y por lo tanto será el Ministerio Fiscal. Y además en este momento recuerdo especialmente a don José Manuel Maza, que trabajó muy intensamente en este proyecto porque le otorga al Ministerio Fiscal un protagonismo de coordinación, un protagonismo de eficacia, puesto que, como digo, será el Ministerio Fiscal quien reciba todas las órdenes europeas de investigación, que así se llama, OEI, Orden Europea de Investigación, las recibirá el Ministerio Fiscal, que tiene una red de fiscales especializados en temas internacionales, que tiene un sistema de gestión, el sistema CRIS, que permite recoger toda esa información y dirigirla al juez y al fiscal competente, y de esta manera estaremos haciendo una Europa más fuerte, una Europa más coordinada, y que la investigación transnacional del delito no se encuentre con problemas burocráticos para su desarrollo. Por lo tanto, este proyecto de ley, que ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo de Estado, que ha estado sometido a información pública, inicia su tramitación y confiamos en tenerlo aprobado en los próximos meses. El segundo de los aspectos que quería mencionarles tiene que ver con el reconocimiento a un servidor público ejemplar, como hemos calificado todos en los últimos días, a don José Manuel Maza Martín, que falleció el sábado pasado en Buenos Aires, como es conocido por todos. En el mundo del derecho y de la justicia existe una condecoración de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que se otorga después de los muchos años de servicios a la justicia, al derecho. Luego el Consejo de Ministros ha querido otorgar a José Manuel Maza Martín la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort como un reconocimiento adicional a los que ha tenido ya esta semana él mismo, su familia, sus allegados, y agradeciéndole de esta manera más de 40 años de servicios a la justicia, al derecho, el último año como fiscal general del Estado, pero otros, como digo, casi 39 años anteriores como juez, también como fiscal, que fue de oposición, y en el último año, como es conocido por todos, fiscal general del Estado, en una etapa bien difícil para nuestra democracia, para nuestro Estado de Derecho, donde ha tenido un desempeño extraordinario. Y siendo conscientes de que la Fiscalía es una institución que tiene un procedimiento interno de funcionamiento consolidado y robusto, también somos conscientes de los asuntos tan importantes que la Fiscalía General del Estado tiene que actuar cada día en todo el territorio nacional. Por eso, aún en estos días, ayer mismo se celebraba el funeral por don José Manuel Maza Martín, el Consejo de Ministros ha promovido ya la designación de un nuevo fiscal general del Estado para que en el plazo más breve posible pueda llevarse a cabo su designación y su entrada en servicio. Por lo tanto, el procedimiento que ahora se inicia con esta propuesta del Consejo de Ministros es el envío al Consejo General del Poder Judicial para que en el pleno que celebrará el jueves que viene emita un informe que consiste básicamente en acreditar que el candidato que propone el Gobierno tiene los requisitos exigidos de más de 15 años de servicios prestados, de ser un jurista de reconocido prestigio. Ese informe, como digo, lo emitirá el Consejo del Poder Judicial el jueves que viene, y eso permitirá que el viernes que viene el Consejo de Ministros
otra vez conozca este informe y envíe al Congreso de los Diputados, tal como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para que en la Comisión de Justicia comparezca el candidato a ser designado fiscal general del Estado. Esa comparecencia tiene que presentar una memoria de actividad, valorar la persona que puede desempeñar, que creemos que puede tener las capacidades personales y profesionales para el desempeño de una función tan compleja como la de fiscal general del Estado. El Consejo de Ministros ha propuesto a don Julián Sánchez Melgar para iniciar este procedimiento de designación al que me he referido. Don Julián Sánchez Melgar nació en Palencia en el año 1955. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho con categoría de premio extraordinario en la Universidad de La Coruña. El señor Sánchez Melgar ingresó en la carrera judicial en el año 1983. Ha tenido sucesivos destinos como juez en Reynosa, en Miranda de Ebro, en Mataró. Hizo oposiciones para ascender a la categoría de magistrado, donde ascendió en el año 1987. Fue destinado en la Audiencia Territorial, ahora TSJ, antigua Audiencia Territorial de Barcelona, y posteriormente pasó a servir el juzgado número 2 de primera instancia e instrucción de Santander, donde fue elegido por sus compañeros, porque así se elige a los decanos, fue elegido decano de los juzgados de Santander. Posteriormente fue magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y además en el año 1993 fue designado presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, hasta que en el año 2000 fue designado magistrado de la Sala Segunda, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España. Por lo tanto, como ven, una carrera profesional intensa en puestos jurisdiccionales, en puestos también de gobierno, como decano de los juzgados de Santander, como presidente de una audiencia provincial y luego ya magistrado del Tribunal Supremo desde hace nada más y nada menos que 17 años, donde ha desempeñado una brillante labor como magistrado de la Sala Segunda. Además, también el señor Sánchez Melgar, como tantas veces los juristas prestigiosos, tiene una labor de investigación, ha dirigido obras colectivas de revisión y análisis del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su propia tesis doctoral fue también publicada en materia de inviolabilidad e inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, es una persona que también a la reflexión, al análisis doctrinal y jurídico le dedica su tiempo. Y por todo ello, por sus capacidades personales y profesionales más que acreditadas durante tantos años de carrera profesional, el Gobierno ha considerado que es la persona adecuada para proceder a este sistema que les he descrito anteriormente, que nos llevará, confiamos, a su próximo nombramiento y, por lo tanto, que la institución tan importante en nuestro sistema jurídico, que es la Fiscalía General del Estado, tenga pronto al frente a una persona de las capacidades y las cualificaciones de don Julián Sánchez Melgar. Muy bien, muchas gracias, señor ministro de Justicia. Como siempre, por favor, se identifican ustedes el medio al que... Estamos de vuelta, volvemos un instante al Consejo de Ministros y enseguida vemos la Semana Económica con Carla Matos. La campaña contra los puestos en Cataluña, si estamos hablando de casos concretos, o es una campaña más generalizada de acoso, de escraches, y se va a adoptar, como ya esto se ha vivido en circunstancias diferentes en otras comunidades autónomas, si se va a adoptar algún tipo de actuación por parte del Gobierno para que no tengan que abandonar la comunidad autónoma. Gracias. Bien, el fiscal general del Estado dirige una organización de 2.500 fiscales en toda España y, por lo tanto, tiene una labor de liderazgo y de coordinación, pero es una labor de equipos y, por lo tanto, la acción que adopta la Fiscalía General del Estado en cualquier asunto y en el caso de las demandas con ocasión del secesionismo en Cataluña han estado, sin duda, inspiradas por la acción del fiscal Maza y por todo el equipo de la Fiscalía. En ese sentido, un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que será designado fiscal general del Estado, tendrá, lógicamente, la legitimidad de trabajar con sus equipos y, en su caso, aportar sus visiones, sus reflexiones, y eso es lo razonable y lo legítimo en términos organizativos. Por lo tanto, esa es una labor que le corresponderá al propio fiscal general del Estado y a sus equipos, al equipo de colaboradores con los que se incorpora a trabajar, y, por lo tanto, veremos en breve cuáles son las decisiones que toma la Fiscalía en esta materia, que en cualquier caso, fíjense que el fin último de la Fiscalía es la defensa del interés general, la defensa de los derechos de los ciudadanos, el marco, me refiero, de
noticia de hoy, sin ninguna duda, la designación del señor Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado. Una designación que en líneas generales ha sido acogida por todo el mundo como una buena elección. ¿Por qué? Pues porque Sánchez Melgar es eso que se llama un jurista de reconocido prestigio, lo es sin ninguna duda, con una carrera excelente como magistrado y además con dos intervenciones particularmente notables. Una, en defensa de la doctrina Parot, es decir, que los beneficios penitenciarios se apliquen al reo sobre el total de la pena a la que ha sido condenado y no sobre el total de la pena que cumple en la cárcel, porque esta, como usted sabe, nunca va a ser más de 30 años, y así se da el caso de que tipos condenados a 1.500 años se benefician de, bueno, eso, de ventajas penitenciarias y de reducción de condena que hace que salgan en libertad, como ha ocurrido con 20 años, y al mismo tiempo, o mejor dicho, después, porque Sánchez Melgar fue uno de los que se opuso a la doctrina Botín, es decir, a que si hay alguien encausado y se retira la fiscalía y se retira el denunciante, el caso se acabe. Como usted sabe, en el caso Botín solo quedaba allí la acusación popular y dijo el tribunal, bueno, pues si se ha retirado la fiscalía y se ha retirado el denunciante, pues acabó el problema. Y Sánchez Melgar era de la opinión, que yo personalmente comparto porque me parece que es de sentido común, de que, bueno, por mucho que se retire la fiscalía y se retire el denunciante, si el hecho objetivo del delito está acreditado, lo lógico es juzgarlo. Bueno, pues Sánchez Melgar era precisamente de los que se oponían a la doctrina Botín. Dos razones por las que considerar a priori que Sánchez Melgar puede ser un excelente fiscal general del Estado. Y nos vamos a la semana económica con Carla Matos de intereconomía.com. Buenas tardes, ¿qué Esparza? tal? ¿Qué tal? Hay que decir una horita menos en Canarias, evidentemente. Bueno, claro. ¿qué te parece si comenzamos este viernes por recordar algunas cifras económicas que dejó que la Agencia Europea del Medicamento no se situase en Barcelona? Sí, pues me parece bien, porque ha sido la noticia de la semana, efectivamente. Una de ellas, porque hoy tenemos, ¿sí?, la verdad, que bastantes acontecimientos junto con el cupo vasco a nivel nacional a recalcar, pero dentro de, situándonos en Barcelona, recordemos que la AEM, la Agencia de Medicamentos que se encontraba en Reino Unido y tras el Brexit tenía que salir fuera, pues ahora se situará en Barcelona. Desde el Ministerio de Salud... Ahora se situará en Ámsterdam, en Barcelona, en Barcelona es donde no sé, y es lógico por otra parte. Exacto. Pues desde el Ministerio de Sanidad, recordemos que, y del Círculo de Empresarios, etcétera, pues ha citado directamente y se ha señalado directamente al independentismo, echándole las culpas justo a los movimientos del gobierno y al separatismo catalán que ha provocado pues que en torno a 9.000 empleos directos ya no hay, que iba a generar unos 5.000 puestos indirectos, 3.000 visitantes. Esto supondría unos 400 millones de euros que se iban a generar en Barcelona con este evento. Además el YOMO, que es el Youth Festival Mobile, que es un festival de tecnología, tampoco se va a situar en Cataluña. Tampoco el Centro Europeo de Medicina Tradicional China, que también se iba a situar en Barcelona. Eso no lo sabía yo, mira. También se retira. Este último, el Centro Europeo de Medicina China, Tradicional China, iba a suponer unos 80.000 euros a Cataluña. También KKH, un fondo de inversión, iba a... ¿Se llama KKH? Sí. ¿Qué nombre? Iba a ser un edificio de lujo en Barcelona, pues también se ha retirado de hacer... Hay una noticia interesante que es que la oferta de inmuebles de lujo, caros y tal, en Barcelona de repente ha caído la demanda y se ha multiplicado la oferta, es decir, mucha gente notable se ha marchado. Se ha marchado, exacto, es decir, todo un despropósito, pero no obstante Puigdemont justo tras hacerse la noticia o Ada Colau han echado balones fuera, como siempre, ¿no? Y no es nada significativo que varias marcas y varios, el fondo de inversión en este caso, o que varios encuentros como el de la AEM, o el que estábamos comentando antes, el del Centro Europeo de Medicina Tradicional China, se vayan, no es por el independentismo, el desempeño independentista, sino... No, efectivamente, claro, es lo que ha hecho que tanta gente
de repente note que le falta el aire. Pero yo creo que es que realmente ellos jamás habían imaginado que el resto del mundo no piensa que Cataluña tiene que ser independiente. Es una cosa Mira, relativa, José Luis Bonet, el presidente de la Cámara de Comercio, comentó el otro día que la marca Barcelona estaba destruida completamente. Es verdad. Habló en la cita del otro día, hablaba del boicot a los productos catalanes que ya se estaba sintiendo, ¿no? Recordemos que ya son unas 2.500 empresas, un poquito más, que se han ido ya, que han trasladado su sede social de Cataluña, pero todavía quedan unas cuantas, como Freixenet, que tú bien has dicho, o Tous, ¿no? que siguen en Cataluña. Y es peculiar el caso de Tous, completamente peculiar. Hace unas semanas, recuerdo que te comentaba, Esparza, que habían mandado una carta interna a sus trabajadores en lo que decía que nadie podía decir que no era una marca española. Pues justo esta semana, que es recargable, nosotros hacíamos una noticia de que estaba plagado, era una empresa plagada de independentistas. Pues pocos días después, Rosa Tous, la dueña de Tous, echaba o relevaba de la fundación a altos cargos separatistas de su fundación, que se llama Rosa Oriol, y por ejemplo echaba a la mujer Artur Mas, que tiene un nombre polaco, ruso, Elena es eslovaco, sí, creo recordar. Y también a Pilar Rahola, ambas icónicas de... Es más, Rahola enfurecida en Pilar Twitter. Rahola se ha enfadado muchísimo porque claro, ha dejado de cobrar y eso, amigo mío. Exacto. Ahí estamos. Y pues algo peculiar, a ver si nos ponen nuestros compañeros las imágenes, días después de este pucherazo casi en Tous de la fundación, salía y les hacía un guiño la reina Leticia, que como vemos aquí estaba con el presidente, si no me equivoco, una visita del presidente de Palestina, y llevaba unos salsillos de Tous. Y entonces las redes y la gente en las redes sociales estaban indignadas de decir, jolín, estamos haciendo como reivindicando, o sea, las personas calladas, que el otro día el presidente Ciudadanos lo decía, dice muchas gracias a los separatistas y los independentistas, porque mucha gente callada, muchos grupos callados, los españoles, que estábamos callados frente al despropósito independentista, ahora estamos hablando, estamos saliendo a la calle con nuestras banderas a reivindicar lo orgullosos que estamos de España, y la reina Leticia, la reina de nuestro país, se atrevía al día siguiente, después de relevar, a hacerle un guiño a Tous. Vamos a abrir un departamento específico de interpretación de los gestos de doña Leticia, porque no creas tú que es fácil. Pero vamos a ver, ¿no son los embajadores de nuestro país? Claro. A mí me parece que... Por eso precisamente que ahora interpreta qué es lo que ha querido decir. Estos detalles, en mi opinión, hay que Pilar Rahola, estoy contigo, o al revés, Tous, estoy contigo por estos cambios que has hecho. En fin, difícil saberlo. Bueno, cupo vasco. Cupo vasco. Que esto es la otra. Luego hablaremos un poquito más largo de esto. Exacto, pues los vascos ya no pagarán unos 225 millones de euros, o sea, de los 1.300 millones de euros que tienen que pagar los vascos en el cupo vasco. A ver, el cupo vasco, o el cupo, es lo que tiene que pagar cada comunidad autónoma por los servicios que les presta el Estado, servicios en sanidad, etcétera. Pues por estos servicios cada comunidad autónoma tiene que pagar un dinero al Estado, al gobierno de Rajoy en este caso. Pues el cupo vasco, los vascos pagarán unos 225 millones menos de euros, algo indignante. Es decir, el PNV, que solo tiene 5 diputados, ha conseguido pagar 225 millones de euros menos. ¿Por qué? ¿Esto a qué se debe? Se debe a la presión separatista, a la presión independentista. Es decir, el gobierno de Mariano Rajoy, de manera estratégica, ha intentado conciliar con el País Vasco, con la línea más... y con el PNV para que le aprueben los presupuestos, que al final estamos en lo mismo permanentemente. Para mantenerlos callados. Bueno, es eso, si es una cosa así, pero yo necesito tus votos para aprobar los presupuestos. ¿Qué te doy? Bueno, vamos... El cambalache con el que... Lo notable es que con este cambalache llevamos 40 años, pero solo ahora la gente dice, bueno, ya está bien, y en realidad esa es la noticia. Mira, porque esto ha pasado toda la vida. Y también tienen que negociar unas 37 competencias más, es decir, que no solo esto, es decir, hasta el 21 de diciembre esto se queda en stand-by, como quien diría, Así es. Y después otra vez hay que volver a negociar. Después de las elecciones veremos, efectivamente. Exacto.
Pues nos vamos a las cotizadas, si te parece. Nos vamos a la OPA sobre Abertis, que a mí me tiene interesante, porque luego Fernando Latienda vendrá a contaros lo último, que aquí empezó a contar Fernando Latienda de cierre de mercados Radio Intereconomía, cuando empezó, que estás esperando, por cierto, lo que se iba moviendo. La noticia ahora es que Florentino tiene dinero, más dinero. Exacto, vamos a ver, ACS, recordemos, vamos a poner en situación a los telespectadores desde casa. ACS quiere realizar una OPA, es decir, quiere comprar a Abertis a través de su filial Hotchef, y ahora ha pedido firmará en estos días un préstamo sindicado de 15.000 millones de euros. Unos 20 bancos son los que le va a prestar el dinero, pero bueno, JP Morgan está por detrás para asegurar este préstamo. ¿Y qué ocurre? El ministro de Fomento de la Serna está preocupado junto con Florentino porque quieren que el dinero se quede en España. Claro. El dinero de las carreteras, recordemos que Abertis es una empresa que hace de todo y entre otras cosas la concesión de las autopistas. Eso, las autopistas. Claro. Pues quieren que el dinero de estas autopistas, el dinero de las carreteras, etcétera, se quede dentro de España, que no ocurra un caso Endesa. Recordemos que es el caso Endesa. Mira, no, ya lo recordó ayer aquí Fernando Latienda, ¿se acuerda usted? Claro. A que no lo compraran los catalanes, se lo dimos a los italianos y al final una empresa pública o semipública italiana se ha quedado con su luz. Una cosa alucinante. Mira, Atlantia, que es con la que se puja ACS, bueno, Hotchef, esta OPA, es italiana. ¿Qué ocurre con Endesa? Con Endesa, justo hace unos días se dio a conocer el número, el dato, que se llevaba 4.000 euros de los trabajadores y de las familias españolas, es decir, que se iba directamente, por supuesto. Se iba directamente a Italia. Entonces, que no queremos que ocurra en este caso lo mismo con ACS, que queremos que el dinero se quede aquí dentro. Y otra cotizada importante, Iberdrola. ¿Qué ocurre con Iberdrola? Justo ahí tiene dos centrales de carbón que las tiene cerradas y lo que ocurre es que no se sabe por qué no se venden estas dos centrales nucleares. Si estas dos centrales nucleares no, de carbón, perdón. Pues porque nadie las compra. No, supuestamente dice que Galán dice que su presidente ha dicho que no hace falta venderlo, que solo supone un 1% de la producción, pero sí que es verdad que desde el ministerio se ha dado el dato que supone que si ya se hubieran vendido, supone en estos 3 meses, el que no se haya vendido supone 2,5 euros más en la factura de la luz. ¿Qué te parece, Esparza? Me parece que es mentira. Me parece que es mentira. No. Me parece que me parece, no, seguro que lo que estás diciendo es verdad, pero me parece que lo que dice el gobierno es mentira. Puede ser. Porque al final, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la cuestión de fondo? Decirle a los trabajadores de ahí fuera para aligerar. ¿Y estamos siempre en lo mismo? A ver, pero yo lo que no entiendo tampoco es, porque detrás de este cierre, de estas dos fábricas de carbón, supuestamente está la puesta en marcha del proyecto de no contaminación, un proyecto más ecológico de Iberdrola, de una apuesta por quitar el carbón de la... Exacto, etcétera, claro. Un proyecto medioambiental, etcétera. Pero detrás de eso... también es verdad, porque tiene dos fábricas cerradas y no las... Pues porque había que mantener los puestos de trabajo de un montón de gente después de que durante el momento de la incorporación a la Comisión Europea empezáramos a desmantelar todo lo que teníamos y llevamos arrastrándolo. Te voy a hacer una recomendación, tienes que ir a Villablino a la mina. Vale, iré. A hablar con la gente. Claro, porque es todo de locura, o sea, de verdad, es hacer las cosas mal, en fin. Cuéntame lo de Chávez, bueno, hombre, que me tiene muy intrigado. Vamos a venga, cruzar, con esto cerramos, que estoy esperando la tienda. Vale, rapidito. Pues mira, desde casa es interesante porque recordemos que PDVSA estaba envuelto en un caso de Petróleos corrupción. de Venezuela, Sociedad Anónima. Sí, es la pública petrolera. La pública petrolera de Venezuela. Pues estaban metidas sus 5 altos cargos, si no me equivoco, estaban metidos en un caso de corrupción, que supuestamente habían de malversación de fondos, etcétera. Pues ahora, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ha enchufado, literal creo yo, o colocado, como quieran llamarlo, al primo de Hugo Chávez, ¿cómo se llama? Asdrúbal Chávez, y lo ha enchufado en Citgo, que es la filial de PDVSA en Estados Unidos. Pues él te dirá, bueno, ¿y para qué está PDVSA? Pues precisamente para ese tipo de cosas. Bueno, ¿no? Él fue ministro de Petróleo, porque allí se llama ministro de Petróleo. Sí, claro. Durante 3 meses, porque sustituyendo a estos cesados
por el escándalo este que había de la petrolera, y ahora pues lo metieron ahí en PDVSA en Estados Unidos, ahí a vivir como... ¿Quién tuvieron primo Asdrúbal? El ¿verdad? régimen Para ir chavista. colocándolo de... En fin. Bueno, Pues nada. en intereconomía.com, estas noticias económicas y muchísimas más, y Carla Matos, que nos trae todas las semanas, la semana económica. Carla, Muchas mil gracias. Hasta la semana que viene. Mientras viene Fernando a la tienda, le cuento a la cámara, dos, por ejemplo, Raquel, muchísimas gracias, una cosa horrible que acaba de pasar, un atentado del Estado Islámico con toda verosimilitud en una mezquita sufí del Sinaí, con 155 muertos, una auténtica barbaridad. El sufismo, como usted sabe, es una derivación, iba a decir litúrgica, no es el término, pero bueno, del Islam. Hay dos grandes familias, suní y chií. El sufismo no es ninguna de estas dos familias. Hay sufismo fundamentalmente suní, también hay sufíes del chiismo, pero fundamentalmente suní, y por lo que se caracteriza es que en la práctica, por no entrar en cuestiones doctrinales, tienen una visión ostensiblemente más relajada de la Sharia, de la ley islámica, que el rigorismo salafista que pretende imponer el Estado Islámico. Bueno, pues atentado del Estado Islámico en una mezquita. Lo del Estado Islámico no está confirmado, pero ya se lo digo yo, es que vamos, me jugaría iba a decir el bigote, las patillas de Fernando a la tienda, sí, a que ha sido el Estado Islámico el autor de esta auténtica barbaridad. 155 muertos en una mezquita en el norte del Sinaí, en Egipto. En fin. Don Fernando a la tienda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:30, cierre de mercados en Radio Intereconomía. Un día voy a montar un debate, Carla Matos, Fernando a la tienda, y nos vamos a abrir un montón, porque además yo le voy a interrumpir permanentemente. Es un resumen estupendo. Vamos a ver si le podemos lanzar una OPA también a Carla y nos la podemos llevar también a la radio. La verdad es que lo ha contado todo muy bien, todo el tema de Abertis, Iberdrola, la verdad es que chapó. ¿Nosotros de qué vamos a hablar? Pues bueno, vamos a hablar de... Evidentemente hay que hablar del Black Friday, aunque estemos ya todos un poquito fastidiados. Yo no sé si tú has recibido hoy algún mensaje en tu teléfono móvil. Yo he empezado este informativo hoy diciendo que estoy hasta la coronilla del Black Friday, de Halloween, del pavo de Acción de Gracias y de la madre que parió a los peregrinos del Mayflower. Todavía, los españoles todavía nos resistimos al Día de Acción de Gracias, y al 4 de julio. Es que todo se andará. Todo se andará. O sea, país de cipayos. Llegará seguramente el día que a lo mejor también tengamos que celebrar el 4 de julio. De momento, lo que sí que te das cuenta con el Black Friday es que cada año se adelanta un poquito antes. Cada año el viernes empieza antes. Sí, es que además, la semana de Black Friday. Yo calculo que dentro de unos años, a ver si fallo en este pronóstico, cuando estemos en la playa ya con la sombrilla, ya empezará el Black Friday. Oye, una cosa te voy a preguntar. Venga. ¿Alguien controla que los precios del Black Friday no hayan bajado porque han sido antes artificialmente subidos? Evidentemente yo creo que es algo que está en la cabeza de todos. Ya. Debería ser controlable, sobre todo lo que pasa es que, bueno, de esto los que nos lo contarán son las asociaciones de consumidores una vez que hayan pasado estos días, pero yo creo que esto es tan viejo como las rebajas, y el español sabe perfectamente también cómo funcionan las rebajas, ¿no? Que los días anteriores, pues evidentemente siempre hay una subida un tanto artificial de los precios. Vamos a hablar precisamente, hoy que todo el mundo está con la matraca esta puñetera, diría yo, hasta del Black Friday. Digo puñetera en el sentido de por lo que nos molesta a la gente, que recibimos todo tipo de mensajes. Por supuesto... Puñetera es la palabra más leve que puedes encontrar. Por supuesto, quiero decir que hay mucha gente también, tanto en el pequeño y mediano comercio como en las grandes superficies comerciales, que para los que es un día importante, y estamos hablando de un día también en el que se genera mucha facturación y se genera mucho empleo, pero lo digo sobre todo por el fastidio que representa levantarte por la mañana y tener buen mensajito. Yo, por ejemplo, me ha llegado un mensaje hoy de un hotel al que fui hace 3 o 4 años, ¿no? Para decirme que tenían ofertas, bueno, vuelos, hay hasta operaciones de estética, te puedes operar hoy la nariz al 50%, la nariz, solo la mitad. O lo que te apetezca, la mitad del 50%. Los bancos también se han metido en esta moda, no sé si lo has visto. Y los planes de pensiones. O ya prácticamente ya, hoy casi regalan el dinero a los bancos, ¿no? Si contratas, por supuesto, uno de sus préstamos o te permiten comprar acciones. Bueno, os habla precisamente también de chollos, hay chollos en la bolsa, bueno, pues no existen ni los chollos, ni las gangas, ni nada por el estilo. Y ha habido, de hecho, célebres cazadores de gangas que se han cargado de esos famosos chollos, que dice todo el mundo que existir existen, y luego lo que han hecho ha sido arruinarse. Vamos a hablar, retomando un poquito todo el tema del Black Friday, oye, vamos a llamar a la industria del juguete en España, ¿no?
Otra de las costumbres que vamos, yo creo que a mantener durante muchos años es el 6 de enero. Todavía vamos a poder dar aquí la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar. Esa es una de las como tradiciones. Debe ser, sí señor. Entonces vamos a hablar con la industria del juguete para que nos hable, entre otras cosas, un poco de las previsiones que manejan para cierre de campaña. Recordemos que también es una industria en la que trabajan alrededor de 200 empresas, la mitad de ellas en Cataluña, por lo tanto también nos van a dar datos de la facturación y si prevén algún tipo de caída del consumo en Cataluña. Y vamos a hablar, por supuesto, también del efecto Amazon y el efecto China. Amazon ya sabemos que también es un fuerte competidor, hay mucha gente que prefiere comprar, por ejemplo, los regalos de Reyes o Navidad con antelación, lo hace a través de esta compañía de e-commerce. Vamos a ver si esto suma o resta en la industria del juguete y, por supuesto, también de China, ¿no? Todo el mundo conoce pues los cientos de productos que fabrican los chinos, desde luego no siempre con la mejor de las calidades, ¿no? Vamos a ver si los chinos han mejorado y si tienen algún tipo de competencia por ese lado. Y luego, a nivel de empresa, pues vamos a hablar de los fondos de inversión un poquito que mejor recorrido tienen de cara a 2018, y vamos a hablar también de una empresa danesa de energías renovables que ha emitido un bono a 1000 años. A 1000 años. Es decir, tú sabes que el gobierno... 1000 años. Tú sabes que, por ejemplo, el gobierno español emite letras o bonos a 3 años, a 5, a 10. Sí. Bueno, pues hay una empresa ya que ha roto ya el mercado, ¿no? Ha emitido un bono a 1000 años. Y se metía con Hitler porque dijo aquello del Reich de los 1000 años, pues imagínate. Pues fíjate, para entonces todos calvos, ¿no? ¿Quién cobrará ese bono? Pues ahí está un poco el secreto. Vamos a explicar precisamente por qué una empresa emita 1000 años, qué es lo que persigue y, sobre todo, también, que es lo más curioso, porque se ha cubierto la demanda de este tipo de bono. No lo puedo creer. ¿Quién lo compra? Sí, ¿Quién lo compra? ¿Alguien que tiene que tenerlo invertido? Pues grandes inversores. Es interesante porque está ocurriendo algo que es un fenómeno, es una auténtica revolución. Es deuda que se emite a sabiendas de que el que la compra jamás va a recuperar el dinero, pero obtiene otras cosas a cambio. Uno, un lugar donde colocar un dinero que de otra forma se moriría de asco, y dos, control sobre la firma a la que le has comprado la deuda. Tú lo has dicho, y control sobre ese país, por ejemplo. Y bueno, ya el colmo del colmo es lo que está sucediendo también en los últimos años, que es que hay gobiernos que emiten deuda, por ejemplo, el gobierno español inclusive, en los tramos más cortos, en los que el inversor, además de prestarte el dinero, te paga por prestarte el dinero, que es ya como un poco ya el mundo al revés. Sí, sí. Es decir, la gente ya no cobra por prestarte el dinero, sino que encima te paga. No le va a salir. No lo intenté porque no. Así que nada, de todas estas cuestiones vamos a hablar un poquito. ¡Qué barbaridad! 3:30, cierre de mercados en Radio Intereconomía con Fernando Latienda. Maestro, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ahora a Argentina. Raquel, por favor, vamos a tratar de recuperar el vídeo sobre lo último del Ara San Juan. Lo último sobre el Ara San Juan, y lo último es la verdad desagradable. Ayer, justo cuando cerrábamos este programa, teníamos la noticia de que la Armada Argentina ya daba porque ese sonido, ese ruido que se había captado en el último lugar donde apareció el submarino, era una explosión, y que por consiguiente la hipótesis más verosímil era que el barco había estallado o implotado, como decía la Marina Argentina, y todos sus tripulantes fallecido en el acto. Es la típica noticia que no nos habría gustado jamás dar, pero bueno, esta madrugada en Tele24 lo recogía de esta manera. Nuestro periodista Federico Juanto permanece en la sede de la Armada en Buenos Aires y pudo hablar con el portavoz. ¿Cuáles son los pasos a seguir tras esta nueva información confirmada en las últimas horas? Hola, ¿qué tal, amigos de la tarde? Nos encontramos a las afueras de la Armada Argentina. Este ha sido el lugar aquí en la ciudad de Buenos Aires donde se ha brindado toda la información periódica. Cada día siempre había un reporte de cómo se iba dando la información en cuanto a la búsqueda del submarino Ara San Juan. Hoy, lamentablemente, en hora de la mañana tenemos que decir que ha sido un día poco feliz. Si bien todos todavía estamos esperanzados en que se puedan encontrar a los 44 tripulantes con vida, la información que llegó en el día de hoy fue más precisa que en otros días, y esto tuvo que ver justamente en el momento que ingresó el vocero Enrique Balbi de la Armada Argentina, como lo hacía habitualmente, pero en otro escenario, dentro de este edificio, en un escenario que se había dispuesto directamente para la prensa. Él llegó a un atril con una carpeta en mano y sabíamos que la información iba a cambiar completamente a lo que venía ocurriendo en estos días. Esa información que llegó dio
el dato preciso de que se trataba de una explosión. Esto que se rumoreaba en estos últimos 2 días, de que si hubo o no una explosión, bueno, se tuvo que confirmar por parte de la Armada Argentina. Una explosión que se originó en la zona donde se estaba buscando al submarino Ara San Juan, en la zona donde habían tenido la última comunicación hace 8 días. Esto decía Enrique Balbi en la conferencia de prensa. Fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión, que habían detectado una anomalía hidroacústica. En este caso, estamos confirmando esa información con otro organismo, a través del señor embajador en Austria, a través de esta organización, repito, de control de pruebas nucleares. En consecuencia, seguimos buscando hasta tener una evidencia más concreta dónde está el submarino San Juan y nuestros 44 tripulantes. Enrique Balbi en todo momento se mantuvo a disposición de la prensa, pero esta vez fue más riguroso, solamente hubo una conferencia y rápidamente cuando se retiró nuestro equipo se acercó hacia él para poder dar una información y tener una información que necesitábamos saber, que tiene que ver con el clima. Se hablaba que en el día de hoy había cambiado ya el clima y Enrique Balbi en la conferencia de prensa había dicho que hay 6 buques, uno chileno, uno norteamericano, el resto argentinos, que están haciendo justamente un barrido en donde se escuchó esa explosión que sería la zona de búsqueda del submarino Ara San Juan. Nosotros le comunicamos, le preguntamos precisamente si el clima afecta a esa búsqueda y esto nos decía. En algún momento por la noche va a levantar un poco de altura de mar, no está tan mala para el barrido, patrullado marítimo y la exploración aérea, posiblemente para mañana se empieza a dificultar un poco. ¿Puede haber una noticia entonces hoy a la tarde importante? Es que eso va a depender de si pueden o no detectar al submarino. Permítanme mostrarles y describirles de alguna manera también cómo es la situación acá afuera en la Armada Argentina. Poco a poco empezaron a sumarse banderas que tienen que ver con el apoyo de gente que se acerca a este lugar y da sus frases a aquellos familiares y sobre todo a los tripulantes que quieren que puedan tener noticia de que estén con vidas. Una bandera que dice Ara San Juan, 44 millones rezando por ustedes. Esto en referencia a un país entero, a toda la Argentina, que se ha sumado también distintos países del resto del mundo. Ara San Juan, 44 valientes, los esperamos con la bandera argentina. Todo esto ha sido en estos últimos minutos, en horas de la mañana. Alguna bandera se puso ayer por la noche y otras que van llegando en estos momentos. Escuela Infantil Libertad, Fuerza a las Familias, de los 44 tripulantes del Ara San Juan. Y este cartel muy importante también que tiene que ver con los empleados que se encuentran dentro de la Armada, que lo han apostado en este lugar. Y fíjense lo que dice, Ara San Juan, aquí estamos, sus compatriotas, son nuestros, son argentinos, los esperamos. La verdad que se vive en un momento de desconsuelo por esta información, pero las esperanzas no se pierden. Un país, 44 familias esperando la posibilidad de tener una buena noticia y ojalá sea así. Desde aquí, desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. 12 horas después de esta crónica, las esperanzas están prácticamente perdidas. Evidentemente la búsqueda continúa, pero realmente las autoridades ya dan por descartable la hipótesis de que el submarino haya sobrevivido. En fin, ojalá nos equivoquemos todos y aparezcan. Pero ya le digo que las expectativas son mínimas. Hay más noticias sobre ese atentado tremendo en el norte del Sinaí. Le amplío, concretamente ha sido en la mezquita de Al-Rauda, en la localidad de Bir Alab, unos 40 kilómetros de la capital de la provincia, que es el Arish, en el norte del Sinaí. La operativa ha consistido en un explosivo que se ha hecho detonar dentro de una mezquita y después 2 grupos armados sucesivos, uno de los cuales ha tiroteado a los supervivientes de la bomba y el segundo a las ambulancias que transportaban a los heridos. O sea, una auténtica matanza de la peor calaña. Por las características de la mezquita, que según me informan en la Gaceta es una mezquita sufí, todo indica que se trata de un atentado del Estado Islámico que, como usted sabe, mantiene una
fin, iba a decir una célula, ¿no? Un regimiento terrorista muy peligroso en esa región del Sinaí, en Egipto. En fin. Bueno, una última cuestión sobre el cupo vasco, que es muy importante. Ya digo, aquí lo fundamental es que por primera vez en 40 años hay un montón de gente que ha dicho, ya está bien de esto. Esto es una revolución, una muy buena revolución. Ayer en el telediario, María Matos acogía a Sergio Brabezo y a Benjamín López para evaluar la cuestión. Y Benjamín, que defendía el pacto del cupo, el propio Benjamín reconocía que el cupo en sí mismo es indefendible. Eso ya es una cosa importante. Vamos a verlo. Esta decisión tomada hoy supone que el País Vasco reciba más de lo que aporta el conjunto de España. Analizamos las consecuencias de esta medida en nuestra mesa de debate con el concejal de Ciudadanos, Sergio Brabezo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con el periodista parlamentario Benjamín López. Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, hoy el experto en financiación autonómica, Ángel de la Fuente, ha puesto en cuestión esos 1.300 millones de euros que, como dice el ministro Montoro, el Ejecutivo vasco debe devolver al Estado por los servicios que éste le presta. ¿Acaso el Gobierno ha inflado estas cifras? Hombre, eso parece, porque los expertos están diciendo que no hay ningún valor real, ningún valor objetivo que avale ese importe. Por lo tanto, ¿qué están diciendo? Que eso estaba absolutamente pactado, que eso responde a una decisión política y no a una necesidad de financiación, y las cifras lo avalan. Y ahí lo han dejado claro. Benjamín. A mí me parece obvio, ¿no? que esto es una negociación política más que económica. Debería ser una negociación objetiva, basada en cifras económicas. No lo es así. Lo que pasa es que hay que plantearse por qué no es así, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, España necesita unos presupuestos generales del Estado y la única vía para sacarlos adelante era buscar el apoyo del PNV. Eso tiene un precio, está claro. El precio lo estamos viendo ahora. ¿Compensa sacar los presupuestos generales del Estado así? Pues bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero que es el precio para unos presupuestos me parece obvio. Por ejemplo, hoy el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acuñado el término cuponazo para criticar el nuevo sistema de financiación para el País Vasco. Teniendo en cuenta que el sistema territorial español se basa en la igualdad entre comunidades, ¿es justo que la segunda comunidad más rica tenga un trato favorable? Evidentemente que no. Lo que se tiene que ayudar primero es a las comunidades que están peor, no a las que están mejor, que eso es lo que estamos viendo. Y por otro lado, para tener las cifras encima de la mesa, estamos hablando de la aportación media que lleva un vasco con este nuevo cuponazo son de 4.600 euros, mientras que en la Comunidad de Madrid estamos hablando de unos 1.850 euros. Hombre, la diferencia me parece que es una desigualdad clara. ¿Te parece justo? Sí, vamos a ver, si es que es indiscutible eso, pero yo vuelvo a la cuestión de fondo, ¿eh? ¿Qué hacemos entonces? ¿No hay presupuestos generales del Estado? Porque la otra opción de sacarlos adelante sería con el apoyo del Partido Socialista, algo que es absolutamente impensable. Ya sabemos, el no es no, no pactaremos con el PSOE, con el Partido Popular, etcétera, etcétera, que hemos escuchado siempre a Pedro Sánchez. Por lo tanto, el Partido Popular aquí ha primado, más que la justicia en el reparto del dinero entre las comunidades autónomas, ha primado la estabilidad, yo creo, de la legislatura. ¿Eso está bien, está mal? Hombre, yo creo que está bien, sinceramente. Lo que pasa es que es verdad que es un precio, y no es un precio nuevo, ¿eh? Esto lo hemos visto a lo largo de la historia democrática de España. Hemos visto, como siempre, los dos principales partidos se han tenido que apoyar en los nacionalistas a cambio de un precio, obviamente, para poder gobernar en ocasiones, ¿no? Cuando estaban en minoría. Falta altura de miras, yo creo, en este caso del Partido Socialista. Entonces, Benjamín, como dices, el PP ha apoyado el nuevo cupo vasco para conseguir el apoyo del PNV. Sí, vamos, que a mí me parece que es evidente, es obvio, y el que niegue eso, el Gobierno no lo puede reconocer tan abiertamente, pero es que me parece que está clarísimo, ¿no? Que eso fue el precio que se pagó por el apoyo a los presupuestos generales del Estado de 2017. ¿Qué ocurre? Que es que hay unos presupuestos que se van a negociar ahora para 2018 y habrá que pagar otro precio si el Partido Socialista no se aviene a sentarse en una mesa, y no digo regalar el voto, sino negociarlo con el PP. Entonces, ¿estaría en peligro el sistema autonómico español y el artículo 138 que dice exactamente que garantiza ese principio de solidaridad para que haya un equilibrio económico entre comunidades, y dice que también las diferencias entre comunidades pues no pueden implicar privilegios económicos? Así es, y por eso lo denunciamos y por eso votamos en contra. No creemos que sea la manera justa. Ir sinceramente a pactar y a pastelear nuevamente otra vez unos nuevos presupuestos con una connotación
situación de siempre ceder, de siempre llevar a la misma estrategia de equivocación que nos ha llevado a diferentes momentos de crisis, por ejemplo en Cataluña, volverlo a replicar en el País Vasco, pues me parece que no es la manera correcta de volver a unir y salir de esta crisis. ¿Sabes lo que pasa? Que eso, a mi juicio, si me permites, es un poco ver los toros desde la barrera, ¿no? No es bajar a la arena. Si Ciudadanos tuviera que gobernar, tendría que decidir también qué hacer con esa misma situación que se le plantearía, la imposibilidad de llegar a un acuerdo, a lo mejor con el Partido Socialista. Bueno, ¿cómo negocias, cómo sacas adelante unos presupuestos que para mí es fundamental? ¿O qué vamos, a elecciones anticipadas en España? No, otra vez, y en este momento precisamente que hay una crisis institucional abierta, enorme, con el tema catalán, yo creo que eso no le interesa a España, sinceramente, que se comete esta injusticia. Sí. De todas maneras, no creo que por eso esté en riesgo el Estado autonómico, que es una negociación mala para el resto de las comunidades, desde luego. Pero es que cuando se negocia un sistema de financiación autonómico, siempre salen ganando unas y perdiendo otras. Siempre hay alguno que está en desacuerdo. Mira la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que se queja amargamente de la financiación que tiene. Mira Madrid, yo creo que está muy mal financiado también Madrid. Eso es fruto también de un modelo que se negoció entre todos, además, que el Partido Popular no votó en ese caso, pero que ahí está y también comete injusticias. O sea, no solo el cupo vasco comete injusticias en la financiación de las diferentes comunidades autónomas. Yo creo que el modelo en sí está mal, es injusto. Y bueno, pero insisto, es que una cosa es ver los toros de la barrera y otra es torear, ¿eh? Sí, bueno, pero al final tendremos unos españoles de primera y unos españoles de segunda, y eso es inadmisible, obviamente. Sí que puede haber una explicación, pero no es el camino para seguir hacia adelante. Tenemos actualmente unos problemas muy claros en la democracia española y por lo tanto no podemos seguir con la misma estrategia. Pero entonces, si me permites, ¿qué es lo que hubiera hecho Ciudadanos en esta situación? Hay tres partidos que son constitucionalistas, que creo que podemos ponernos de acuerdo en unos mínimos y tratar que esos acuerdos lo tengamos. Ya lo conseguimos en un momento en donde Rajoy fue investido como presidente y, por lo tanto, ¿por qué no volverlo a replicar en otros presupuestos que puedan dar larga...? Creo que la situación era muy diferente. Faltaba ahí un señor que se llamaba Pedro Sánchez, cuando Rajoy fue investido, que facilitó el hecho de que hubiera un acuerdo de mínimos para simplemente facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Ahora mismo está Pedro Sánchez ahí y de verdad alguien piensa que es posible, si es que lo dice él, es imposible. O sea, unos presupuestos que no se han presentado todavía y ya el PSOE ha anunciado que no los puede votar. No los conoce, nadie los conoce. El PSOE no los puede votar. No solo no los puede votar, no se quiere sentar a negociar en la mesa unos presupuestos. ¿Cuál es la alternativa que tiene el Gobierno? ¿Dejar al país sin presupuestos generales? Yo vuelvo a decir que esa estrategia no es la mejor. Es la estrategia del mal menor, sí, pero es la del mal menor. Desgraciadamente, pues tendremos lo que decía, unos ciudadanos de primera, unos ciudadanos de segunda, territorios que tienen más derechos, y aquí, sinceramente, los territorios no son los que tienen derechos, son las personas, y no importa si viven en el País Vasco, en Cataluña o en Madrid. Sí, eso es obvio, pero el mal menor o el mal mayor, para mí es mayor el mal si dejas a España sin presupuestos generales, con una inestabilidad política sumada a la que ya hay en Cataluña, o la que ha creado el caso catalán, y que nos vemos abocados ¿a qué? A unas elecciones que yo creo que no convienen a nadie en estos momentos, no lo sé. Bueno, Benjamín López, Sergio Raezo, muchísimas gracias por haber debatido aquí este arduo debate y muy caliente, iba a decir, ¿no? Muy arduo en esta mesa de debate. Gracias y buenas noches a los dos. Un debate que hay que continuar. Una última cosa le cuento. Todas las causas contra el proceso van al Supremo, para que usted que vea. Gracias. Hasta el lunes.